Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este programa titulado Divulgadoras Mexicanas. Les saludamos con mucho gusto. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Estrella Burgos, que bueno, ustedes ya la conocen, es una persona a la cual pues estimamos mucho aquí en el Sinoe y estimamos en el estado de Hidalgo debido a su trayectoria, de la cual pues me voy a permitir leerles un poco acerca de ella. Estrella Burgos es editora y escritora de ciencia. En 2017 obtuvo el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar. Desde su creación, dirige la revista mensual para jóvenes, Como Ves, una revista pues que todos conocemos. Esta revista es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesora del Diplomado en Divulgación de la Ciencia de la UNAM y coconductora del programa de radio sobre ciencia La Araña Patona, que se transmite en Radio UNAM. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica en el periodo 2007 al 2009, donde actualmente coordina la División de Periodismo de la Ciencia. Es miembro de la Asociación Nacional de Escritores de Ciencia de Estados Unidos desde 2008 y pertenece a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. En 2013 recibió el premio La Ciencia y el Hombre de la Universidad Veracruzana. Ha sido ponente y conferencista invitada en los Congresos Nacionales de Divulgación de la Ciencia y en congresos internacionales. Entre ellos, las últimas 4 conferencias han sido mundiales de periodismo científico y el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en Córdoba, Argentina, en marzo de 2019. Recuerden que al final podemos poner en la caja de preguntas y respuestas o en los comentarios todas las preguntas y felicitaciones que le quieran hacer. Estrella Burgos, bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Pues muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Y bueno, ya estuve viendo otras presentaciones de otras divulgadoras mexicanas, muy admiradas por mí también, y con algunas de ellas he trabajado, he tenido el gusto de trabajar. Entonces estoy muy contenta de que me hayan invitado. Voy a compartir pantalla, si te parece, Carlos. Claro que sí, adelante. Muy bien, nada más un segundito para que ponga yo que empiece la presentación. ¿Sí se ve bien? Se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Okay. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco de divulgación de la ciencia para niños y jóvenes, pues que es a lo que me he dedicado durante muchos años, a este trabajo. Digo, también he escrito cosas para otros públicos, pero sobre todo ha sido este público. Como decía Carlos, yo trabajo en la revista Como Ves de la UNAM y estoy en estas 2 organizaciones, la SOMEDICIT, Sociedad Mexicana para la Divulgación, y la Red Mexicana de Periodismo de Ciencia, donde está también Carol Perelman, a quien ya vi en estas presentaciones. Bueno, les voy a hablar un poquito primero de los preescolares, de la divulgación para preescolares. Esta es una experiencia que yo he tenido más o menos reciente. Yo no empecé haciendo divulgación para preescolares. Más bien era con niños un poco más grandes, pero últimamente me ha tocado, entonces pensé platicarles un poquito primero de esto y cómo son los preescolares según los expertos. Y pues estos expertos dicen que tienen una curiosidad enorme por todo lo que les rodea. Son científicos natos. Sí son. Una cosa maravillosa que tienen los preescolares y los niños en general es que no dejan de preguntar y preguntar y preguntar. Y muchas veces preguntan cosas que nosotros pues damos por sentadas, pues, ¿no? O sea, ya las aceptamos y no las cuestionamos o no indagamos en cómo se sabe eso. Y los niños hacen mucho ese tipo de preguntas. Les interesan los cambios, lo que cambia, lo que se transforma. Desde luego todo lo nuevo, todo lo novedoso. Y bueno, y cada vez su necesidad de conocer aumenta a la medida que conviven con otras personas y que van conociendo ese entorno. También los preescolares empiezan a diferenciar lo que es real de lo que no es real. Y es importante en ese sentido apoyarlos, ¿no? En este proceso a través de la divulgación. Entonces, nuestro trabajo sería, de acuerdo con esta descripción muy general de cómo
cómo son los chiquitos, las chiquitas de preescolar, es estimular la imaginación, pero también dar respuestas a sus preguntas. Y dar respuestas concretas, ya saben ustedes, a veces un niño te pregunta algo y te estás media hora de conferencia cuando se dice, no, pero si yo nada más quería saber este pedacito, ¿no? Y bueno, y darlas bien informadas. Y desde luego, si uno no sabe decir, no sé. Eso les puede ayudar el contestar sus preguntas así para combatir temores, pero también para que sepan que lo que uno no sabe y lo que ellos no saben se puede averiguar. Y eso quizá es lo más interesante de divulgar la ciencia a los niños, en particular a los niños pequeños. Aquí les puse un librito de una colección que se llama Ojitos Pajaritos, que es una colección muy linda de la Dirección de Divulgación, donde hacemos Como Ves y el Fondo de Cultura. Y se pensó de cómo es tu papá, cómo es tu mamá, cómo caminan, cómo no sé qué. Solamente es de animales. Y a mí me tocó escribir de cómo es tu papá. Yo iba a escribir otro, de hecho lo escribí, uno sobre la luz, pero entonces cambió un poco la orientación de la colección. Entonces ese de la luz todavía lo tengo ahí guardado. Ese sí tiene un niño que es protagonista, es un niño que le da miedo a la oscuridad. Este de cómo es tu papá, pues el primer gran reto fue buscar papás de los que pudiéramos hablarle a los preescolares en el reino animal. O sea, papás que sí cuidan a sus crías. Y hay muy poquitos en el reino animal. Lamento informarles. Yo encontré como 10 o 12, nada más. Aquí es el mono tití, pero bueno, ya saben, por supuesto, los caballitos de mar, los lobos son unos super papás. No entró en el libro, lamentablemente, mi favorito, que es un pájaro que vive en África, en el norte de África, en el desierto. Y ese pajarito, que se llama Ganga Namakwa, vuela hasta que encuentra un poco de agua en algún lado. Se sumerge todo lo que puede en ese oasis, ese pocito de agua, se empapa y regresa volando a toda velocidad para que todavía su plumaje tenga gotitas que darle a los polluelos. Bueno, eso verdaderamente sí me pareció el récord Guinness del mejor papá del mundo, ¿no? Entonces, bueno, para escribir este librito y estos otros, pues bueno, esta es una ilustración de ahí mismo. No es la ganga namacua, este es un buito, pero también es muy buen papá. Y después me pidieron escribir de esta colección de libros para preescolar, libros, lo que llaman libros informativos. En preescolar, estos son para la escuela, pero no hay un programa como tal, oficial, de libros de texto para preescolar. Y yo digo que qué bueno, porque están muy chiquitos. Entonces aquí era como platicarles una serie de temáticas que sí se consideran importantes, que sí estaban determinadas, pero de una manera muy lúdica y sobre todo que los invitara a hacerse más preguntas ellos y averiguar más. Claro que todos estos son libros que les leen a los niños, ¿no? Todavía no leen, entonces alguien más se los lee. Y un poco como yo lo enfoqué fue hablarles de niños y niñas concretos, con su nombre, María, Juan, Rosita, Lalo, y las experiencias de esos niños y pedirle a los niños un poco que compararan las suyas con las de esos otros niños. Y cada pequeño bloque tiene preguntas al final para los niños. Siempre termina con una pregunta para los niños, porque pues finalmente eso es lo que desencadena como su pensamiento y el tratar de dar una explicación a las cosas. Y no importa ni a esta edad ni cuando son un poco mayores si la explicación es correcta o no, lo importante es que la piensen y que se sientan motivados a pensarla. Entonces se puede hacer mucho en ese sentido y desde luego con el apoyo de grandísimos ilustradores, ¿no? Para los niños es muy, muy importante la parte de la ilustración. Y yo he tenido en estos y otros libros el gran privilegio pues de trabajar con ilustradores e ilustradoras muy buenos. Aquí les puse otros libritos, del Cometa Halley, que aquí ya dice catálogo histórico, ya ni me acuerdo dónde saqué esa foto porque yo tengo un ejemplar ya bastante manoseado. Este fue el primer libro que escribí junto con Julieta Fierro para niños en 1986, hagan cuentas.
porque era cuando iba a regresar el cometa Halley. Bueno, no saben cómo nos esmeramos. Lo malo es que el cometa nos quedó mal y casi no se vio. Pero para mí fue una oportunidad de aprender a escribir para niños. Julieta, por supuesto, pues me daba toda la información, todo el contenido que tenía que tener, pero yo tenía mucha inseguridad de cómo escribir para niños en ese tiempo. Eso fue muchos años antes de los libritos otros. Entonces fui a IBI, que es la asociación, es una asociación internacional que tiene sus capítulos, digamos, en distintos países. En México tiene uno. Y esa asociación lo que hace es que revisa todos, bueno, muchos libros que se han publicado a lo largo del año para niños y jóvenes y hace un catálogo con los que recomienda. Entonces, pues yo fui a hablar con ellos para que me aconsejaran, ¿no? ¿Cómo podíamos hacer este libro? Les llevé el primer borrador del libro, me aconsejaron mucho, muy bien, porque ellos conocen muy bien a los niños. Este es para niños más grandes, este es para niños pues, de quinto, sexto, incluso secundaria, ¿no? Tiene unas ilustraciones muy lindas de Claudia de Teresa, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero era una gran ilustradora, Claudia. Y después puse otros dos, estos son para un público más grande, como chicos, chicas de pues 16, 17, 18 años, una colección muy bonita que se llama, ¿cómo se llama? Grandes investigadores, fíjense, ya no me acuerdo. Pero esta la hacía la editorial Pangea, de Victoria Schuschem, que lamentablemente tampoco ya está con nosotros, que ella editó muchos libros de divulgación para jóvenes con mucho tino y también nos asesoró mucho. Entonces, este del naturalista de los cielos, que es sobre un personaje que yo admiro mucho, William Herschel, que fue un astrónomo que murió en el siglo, como en 1820, en el siglo XIX. Pero es que este astrónomo cambió nuestra visión del universo. Él nos sacó del sistema solar, nos llevó a las estrellas, por así decirlo, gracias a que construía unos telescopios fabulosos que veían muy lejos. Y el otro, sobre Thomas Malthus, que a mí era un personaje que antes de escribir el libro me caía muy mal, porque yo había oído hablar de los malthusianos, que eran así como se consideraban como una especie de despobladores. Pero cuando me adentré en la historia de Malthus, pues descubrí que era un personaje súper interesante y descubrí también que fue, Malthus le dio a Charles Darwin como la última pista para desarrollar su teoría del origen de las especies, su teoría de la evolución. Entonces es un personaje mucho más importante de lo que uno se imagina y sus aportaciones realmente para el propio Darwin, pero también en cuanto a la sociedad y a la biología son muy importantes, porque él se dio cuenta que los recursos son limitados. Y bueno, Malthus pensó que si la población crecía desenfrenadamente, pues iba a haber un momento en que los recursos empezaran a escasear. Malthus no contaba con que desarrollamos tecnologías que nos permitieron explotar los recursos muchísimo más tiempo del que él se imaginó y alimentar a muchísima más gente de la que nunca pudo imaginarse Malthus. Pero hoy estamos viviendo, en cierto modo, lo que él dijo, ¿no? Estamos viviendo el agotamiento de los recursos naturales, por muchas razones, no solo por la sobrepoblación, pero hay que concederle que en eso, pues sí, tuvo una gran visión. Entonces, ¿y cómo pensé yo estos libros? Pues sobre todo tratando de darles un toque literario, es decir, usar el lenguaje de una manera que le permitiera a los lectores imaginarse lo que estaba pasando, imaginarse a los personajes, imaginarse la época. En toda mi vida de divulgadora y junto con muchos colegas, pues nos hemos dado cuenta que eso es lo que mejor funciona, contar las historias y contarlas en la medida de lo posible usando las herramientas de la literatura, porque a todos nos gustan las historias. Y en general las historias que más nos gustan son las historias de personas. Por eso se antropoformiza tanto, ¿no? De pronto. Entonces ya todos los animalitos tienen voz y todos no sé qué. Pero es porque pues sentimos esa afinidad y hay razones muy interesantes, evolutivas relacionadas con eso. La historia nos ha permitido, el contar historias, perdón, no la historia con H, sino contar historias, contar relatos, narraciones, pues ha sido vital para la supervivencia humana. Es como nuestro simulador de vuelo, decía alguien.
¿no? O sea, cuando alguien está aprendiendo a volar un avión, pues no le das el avión de entrada, ¿no? Lo pones en un simulador de vuelo para que vea todas las posibles situaciones peligrosas que puede enfrentar. Bueno, nuestras historias son así desde el Paleolítico, ¿no? Al que le contaban en la noche en la fogata cómo había estado la cacería del mamut, pues iba a tener una ventaja cuando le tocara ir a cazar el mamut, ¿verdad? Porque ya sabía más de los mamuts gracias a las historias, no tenía que enfrentarlo por primera vez. Y eso funciona realmente muy bien para divulgar la ciencia. Y aquí me estoy refiriendo a historias reales. Cuando se trata de ficción, entran otros elementos en juego y yo creo que es más difícil. Eh, pero la verdad es que la ciencia como tal y lo que es la ciencia de veras nos da suficientes elementos para contar historias verdaderamente magníficas, que te atrapan y que están llenas de suspenso. Bueno, esos son algunos de los libros para niños y jóvenes en los que yo he trabajado, algunos yo sola, otros en coautoría. Bueno, nada más quiero, uno que ya no alcancé a poner la foto, es el penúltimo, yo creo, que me tocó escribir, antes de estos libritos para preescolares, de una colección sobre nutrición que dirigió Lucy Cruz, otra gran divulgadora. Y entonces a mí me pidió un libro sobre qué comen los astronautas y por qué, qué comen cuando están en el espacio. Entonces, finalmente escribí ese libro con mi hijo mayor, con mi hijo Diego, que sabe mucho de física y de cosas del espacio. Fuimos coautores. Entonces, ese libro es muy cercano a mi corazón porque lo escribí con uno de mis hijos. Y ahí el hilo conductor, como para buscar enganchar a los lectores. Y este es un libro para niños de quinto pues, y de secundaria, digamos, quinto, sexto y secundaria. Fue una anécdota que nos contó nuestra asesora astronómica del libro, que fue la doctora Gloria Kenigsberger, que es una gran astrónoma. Y ella, pues, nos contó cuando estábamos platicando de lo que tendría que venir en el libro y no sé qué, ella nos contó de una astronauta de la misión Géminis, de las primeras misiones tripuladas, pues que le pusieron una regañada espantosa, porque cuando ya andaba allá afuera en el espacio, pues resulta que sacó un sándwich de su traje de astronauta, porque no le gustaba la comida que les daban, que eran como puras como pastas en empaques que había que succionar, pues no era muy sabroso. Entonces él se llevó un sándwich. Bueno, eso que hizo ese astronauta, lo perdonaron, pero fue peligrosísimo. Un sándwich tiene pan y un pan tiene migas y las migas se dispersaban en la nave y podían obstruir no solo los instrumentos, sino las propias vías respiratorias de los astronautas. Y de ahí arrancamos el libro para contar, pues, por qué tienen que comer como comen y cuáles son las condiciones físicas en las que se encuentran sometidos a la microgravedad. No saben cómo me divertí. Bueno, yo me he divertido mucho escribiendo todos estos libritos. Y bueno, además de libritos, desde hace ya 22 años me ha tocado dirigir la revista Como Ves, con un gran equipo de colaboradores, el equipo editorial mismo, de diseñadores, diseñadoras. Aquí les puse esta portada porque me gusta mucho. Esta es una portada que me encanta. Es la portada más escandalosa que hemos publicado. Una aventura de sexo y ciencia. Y esa aventura, les voy a decir un poquito, la pueden encontrar en nuestra página web, que al final les voy a dar yo los datos. Este artículo lo escribió Pérez Tupiñá, que es un periodista científico más bien español, que, pues que escribió un libro que se llama Sexo y Ciencia. Y lo que nos cuenta en este artículo es por qué se le ocurrió escribir ese libro y un poco de los hallazgos que hizo en ese libro. Y eso se le ocurrió porque estaba en una conferencia de neurólogos. Entonces, pues aparte de los hallazgos que le porque pues él pues recorrió muchos espacios científicos y no científicos también, ¿no? Y sexualidades de todo tipo. Y ahí lo pone en su libro, que es un gran ejemplo de periodismo científico. Pues este tuvo mucho éxito, como se imaginarán, con esa portada. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ustedes se preguntarán, ya les dije un poco cómo tomamos en cuenta cómo son los niños chiquitos, los niños un poco mayores. Digo, no me puedo extrañar tanto en eso.
Bueno, nada más recordar otro librito que escribí que se llama La lluvia, para una colección de fenómenos naturales. Y ahí yo fui aprendiendo cómo para escribir para estos públicos uno tiene que tratar de hacerse las mismas preguntas que se hacen, ¿no? A nosotros en la escuela nos enseñan que llueve porque el ciclo del agua, porque entonces el agua de los lagos y los ríos se evapora y entonces llegan las nubes y las nubes, no sé qué. Y yo decía, pero a lo mejor los niños lo que se preguntan es de dónde viene el agua, si de abajo o de arriba, ya que les hablaron del ciclo del agua, ¿dónde empieza? ¿Viene de arriba o viene de los cuerpos de agua? Y ese fue mi hilo conductor para todo el libro, donde también pues se habla de la nieve, se habla del granizo, se habla de todo esto. Pero como pensar en esas preguntas que uno ya mayor, pues no se hace. Pues la lluvia, pues es la lluvia, obviamente, el ciclo del agua, niño. Pues no es tan obvio, nada de eso es obvio para los niños. Eso es obvio para nosotros porque lo aprendimos, pero no para los niños que lo están aprendiendo, no es tan evidente. Es como buscar eso que parece evidente y que no es. En el caso de jóvenes, y aquí estoy hablándoles de 17 a 25 años, más o menos, es la edad en la que pensamos cuando trabajamos en la revista, como ves, lo que tomamos en cuenta fundamentalmente es esto que está aquí, ¿no? Primero, ¿qué saben? ¿Qué ya saben en términos generales? ¿O qué tendrían que saber por el grado escolar en el que están? Eh, y a partir de lo que todavía no han estudiado, pues todo eso se tiene que explicar muy claramente. Porque uno cuando hace divulgación, tú te tienes que preguntar dependiendo de tu público, ¿será que mi público sabe que es una célula o no? Pues eso depende de si ya estuvo en la escuela, en el grado donde te enseñan lo que son las células. O sabrá que es una galaxia, eso ya está más difícil. O sabrá que es el ADN recombinante, muy probablemente no, porque eso ya se enseña en cursos después y hay muchas cosas que solo se enseñan ya en la universidad. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso y explicar esas cosas, porque la divulgación, yo digo que el ladrillo de la divulgación, bueno, o casi, más bien los cimientos de la divulgación, pues es la claridad, ¿no? Uno de los cimientos es la claridad de los conceptos. Pero ustedes pueden abrir una enciclopedia y puede ser muy clara la enciclopedia y no necesariamente les va a parecer interesantísimo. Los libros de texto pueden ser muy claros, pero pues los lee uno porque tiene que leerlos, ¿no? Porque son cosas que uno tiene que aprender y porque te van a evaluar. Pero la divulgación es algo a lo que la gente se acerca de manera voluntaria, porque quiere, en principio. Digo en principio, porque la verdad es que muchos productos de divulgación, incluida nuestra revista, como ves, pues se usan en la escuela. Y qué bueno, porque así vendemos revistas y tenemos dinero para hacer la revista. Pero tenemos que partir de que es voluntario. ¿Por qué les va a interesar? Entonces, tomar en cuenta los conocimientos previos, apelar a su curiosidad. Bueno, los jóvenes como los niños ya siguen conservando una parte importante de su curiosidad, de su capacidad de asombro y de hacerse preguntas. Y plantearles retos. Por ejemplo, aquí les puse esta portada, pues tiene ya varios meses, es como del año pasado. Eh, este es un reto. ¿Qué hay en tu teléfono celular que puedes considerar un instrumento científico con el cual puedes contribuir a algo que se llama ciencia ciudadana? Que es tú colectar con tu teléfono cierta información, ciertos datos, que pueden ser imágenes, que pueden ser otro tipo de datos, y puedes mandarlos a quienes están coordinando esta investigación. Y realmente puede ser un laboratorio tu teléfono en ese sentido. Y aquí los invitamos a ese reto, al reto de participar en este tipo de proyectos de ciencia ciudadana que hay en nuestro país y en muchos otros países. Y también que sepan, pues, todo lo que puedes hacer con el celular, además de tomarte selfies, ¿no? Y meterte a las redes sociales. Hay muchas otras cosas que puedes hacer. Y esa cuestión de los retos pensamos, y bueno, nos ha dado la razón, como ha sido recibida la revista, es algo muy importante. Eh, Me acuerdo mucho cuando, pues es que la revista ya tiene 22 años, entonces así como 20, pues todavía teníamos que hablar mucho del tema del SIDA y del virus de la inmunodeficiencia humana, pero teníamos la sensación de que la gente ya estaba muy harta de oír hablar de eso porque todo el tiempo estaban machacándonos con eso. Y a veces que te machaquen con algo no necesariamente te lleva a tomar las precauciones que debería uno tomar para no infectarse, ¿no?
Eso también lo estamos viendo en esta pandemia. Entonces, ahí en ese momento dijimos, bueno, ¿cómo les hablamos del SIDA sin que pues lo rechacen? Porque ya están cansados los jóvenes de oír hablar de eso. Entonces el reto fue preguntarles, ¿qué tanto sabes del SIDA? Y entonces hicimos todo un cuestionario para que ellos vieran cuánto realmente sabían y lo compararan con lo que creían que ya sabían. Y tuvo mucho éxito. Ese tipo de estrategias funcionan. A veces también con los mayores, pero con los jóvenes funcionan muy bien. Desde luego tomar en cuenta sus vivencias e intereses, ¿no? Hoy los jóvenes viven mucho, los que tienen los recursos para tener una computadora o una tableta o un celular, pues viven en el mundo del Internet, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que saber, nos tiene que quedar muy claro que están ahí y tenemos que meternos nosotros a ver qué ven ahí para saber por dónde van esos intereses. Esa es una manera de averiguarlo. También podemos hacer encuestas, podemos hacer estudios de mercado. Esos pocos porque son sumamente caros, pero pues sí preguntarle a la gente qué le interesa y a los jóvenes qué les interesa. Pero hay muchas pistas que uno puede ir tomando de muchos lugares para ver qué les interesa. Y también para ver qué mentirotas les están diciendo. ¿No? Las noticias falsas, las teorías de la conspiración, las charlatanerías. Y eso es algo que cada vez se ha vuelto más importante, que tenemos los divulgadores tenemos que hacerle frente a ese reto tan grande y explicar por qué todas esas cosas no son ciertas y no en un tono de sermón, ni mucho menos pensar que la gente cree en esas cosas porque es tonta o porque es ignorante. La verdad es que muchos de esos mensajes están muy bien hechos desde el punto de vista de la comunicación y apelan a algo, como ya les decía yo, uno, a nuestro gusto por las historias y dos, a nuestras emociones. A eso apelan ese tipo de mensajes y por eso tanta gente los comparte, por eso no verifica que sean correctos, pero eso tiene que ver con otras cuestiones de la naturaleza humana que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? De eso quizá les hable un poquito más adelante. No pretender hablar como ellos. Bueno, cuando empezamos la revista, todo el mundo nos decía, es que no escriben para jóvenes, tienen que escribir como si hablaran como los jóvenes. Y nosotros decíamos, a ver, los jóvenes de dónde? ¿Los de Chetumal o los de Chihuahua? Los que están haciendo la licenciatura o los que no pudieron hacer más que la primaria, los de este barrio o los de este otro barrio. O sea, hay como muchas culturas o subculturas dentro de los grupos humanos y no todos los jóvenes hablan igual. Por supuesto que no, y en un país tan heterogéneo como este. Y además que es muy cambiante el uso del lenguaje, particularmente en los jóvenes. Yo tardé en darme cuenta de eso, pero me di cuenta con mis hijos porque a medida que iban progresando en la escuela, llegaban a la casa con unos términos que yo no conocía. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y eso qué quiere decir? Y esos términos se manejaban en la comunidad a la que mis hijos pertenecían y en otras comunidades se manejaban otros. Entonces dijimos, no, pues nosotros tenemos que hacer una revista para todos los jóvenes que vayan a leer esta revista, para todos, sean de donde sean, incluso del país de habla hispana que sean, donde también hay muchos modismos, muchos giros de lenguaje que no tenemos aquí. Entonces tratamos de hacerlo lo más accesible para todos. Y porque además también nos hemos dado cuenta que cuando uno pretende usurpar una identidad que no tiene, o sea, si uno ya no es un jovencito o una jovencita y quieres parecerlo, pues generalmente se dan cuenta, sienten esa falsedad, esa impostura y te rechazan. Entonces, pues no hay que pretender ser lo que uno no es, sino más bien tratar de apelar a sus intereses y también de hacer que les interesen cosas que no necesariamente conocen o están en la lista de sus propios intereses, pero que son muy importantes. Aquí puse no endulzar el mensaje con cuentitos, porque también nos llegaban muchas propuestas para publicar artículos que eran cuentos, que en realidad no eran cuentos, ¿no? Porque un cuento es algo como más precisamente definido en la literatura. Y esos en realidad no eran cuentos, eran relatos donde siempre había un maestro o una maestra que eran súper padrísimas personas, alivianados, como se decía en aquellos años, y unos estudiantes llegaban y les preguntaban, y entonces el maestro o la maestra les daba una conferencia, y ese era el cuento. Pues eso no funciona.
realmente no funciona. Es una manera de disfrazar, ¿no? De decir, híjole, lo que te voy a dar sabe tan amargo que le voy a poner azúcar encima, ¿no? Para que te lo tomes. Y no hace falta, la ciencia es sumamente interesante. Si uno sabe comunicar eso, que es tan interesante, que es tan apasionante y que son historias que tienen mucho suspenso y que como toda buena historia están llenas de peripecias y de obstáculos. Y esa es la ciencia real. Y si uno la cuenta así, pues es muy atractiva, no solo para los niños, no solo para los jóvenes, sino para todos. Y bueno, desde luego no somos los divulgadores, cuando hacemos divulgación, no hacemos libros de texto. Ahora, nos ha pasado a muchos divulgadores que ya de unos años para acá nos han convocado a escribir libros de texto, curiosamente. Y eso tiene que ver con que se dan cuenta que la experiencia de divulgar la ciencia te entrena mucho para poder crear un interés en los lectores sobre un tema. Y que eso también se puede usar en los libros de texto. Y se hace cada vez más. Porque además la pedagogía, que yo no soy ninguna experta, si digo una barbaridad me regañan, pero pues es esta cuestión de que los estudiantes vayan construyendo su propio conocimiento a partir de hacerse preguntas, que es lo que pasa en la ciencia, ¿no? Toda investigación científica comienza con una pregunta. ¿Por qué pasa esto? ¿Esto cómo funciona? ¿Esto qué es? Y eso lo sabemos muy bien los divulgadores, ¿no? Que es así como se hace en la ciencia. Entonces eso ya también se puede aprovechar mucho en estos libros, por lo menos en parte de los libros de texto, no en todos, porque pues si estás haciendo un libro de física, pues tienes que tener 5 hojas de ejercicios, ¿no? De problemas de física. Pero para explicarlo y también que los divulgadores, al contar esta historia de la ciencia, estas historias de ciencia, estamos hablando de la historia de la ciencia y de sus protagonistas. Y eso da un contexto que es muy necesario para que uno comprenda, pues, cuál es el sentido de algo, ¿no? Las leyes de Newton, bueno, ¿y eso qué? ¿Las leyes de Newton qué? ¿De dónde salieron? ¿O por qué a Newton le interesó? Y hay todo un contexto, y hay un contexto también histórico. Entonces, si podemos contar todo eso, vamos a lograr mejor hacer nuestro trabajo de divulgadores. Bueno, aquí les puse algunas portadas. Este diseño es nuevo, lo tenemos desde abril del año pasado. No sé si me voy a regresar tantito porque teníamos una que por ejemplo, y si se fijan, ya después cambió un poco el logotipo, eh, la forma en que acomodamos las cosas, y hubo un cambio, por supuesto, también en el interior. ¿A qué obedeció ese cambio? Pues a que el diseño ha cambiado y a que los jóvenes están hoy muy metidos en las redes, están muy metidos en los multimedios. Entonces nuestra presentación gráfica tiene que tratar de competir en eso, que es sumamente difícil, pero que lo intentamos. Entonces aquí les puse otras 2 portadas más o menos recientes, esa sobre medicinas y terapias alternativas y cuál es la diferencia, algo que siempre es importante, pero cuando empezó la pandemia, y se acordarán que había 28.900 remedios raros, ¿no? Que le llegaban a uno en el WhatsApp de la familia, ¿no? Lugares así. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace la medicina? O sea, no voy a decir la medicina científica, porque la medicina es la medicina científica. Lo otro no es medicina, es otra cosa, es distinta. Y sus procedimientos son diferentes. Y aquí no se trata tampoco de sermonear a nadie, sino de decir cómo funciona, ¿no? Aquí del riesgo, pensando mucho en los jóvenes. Los jóvenes, por razones evolutivas, y eso ya está muy estudiado, luego se arriesgan mucho. Entonces era interesante aquí saber por qué nos la jugamos. ¿De dónde viene esto? ¿Y dónde viene también cierta acción al riesgo? Aplicaciones es un artículo de alguien que estudia esto, de un equipo de investigación que nos lo escribieron, perdón, no es alguien, son varios autores. ¿Por qué nos arriesgamos? Y por qué los jóvenes se arriesgan más, ¿no? Claro que la gráfica y el diseño son muy importantes para este, para este sector de público, para los jóvenes. Nosotros no queremos que dejen de leer, queremos que sigan leyendo,
seguimos publicando artículos que a muchos les pueden parecer demasiado largos. Hay una tendencia ahora por las redes, puras cositas así, y puras listitas, y puros puntitos y bullets, pero la realidad es que estamos... Y las imágenes nos dicen unas cosas, la lectura nos dice otras, juntas nos dicen más, pero desde luego no es lo mismo leerte un libro que un video de media hora o un video de 15 minutos. Tienen su valor, las dos cosas, pero son sus... Entonces no seguimos preocupando porque lean, pero también tenemos que cuidar mucho la parte visual, porque eso puede ser también, nos atraiga. Esta portada que se fue del mes de febrero de este año, nos pareció muy linda portada que nos hizo la diseñadora del contacto en Polinesia, que después es una historia de una investigación. Parece que Me tuvimos un sacaron tema de con el aquí, no internet. sé por qué. Sí, sí, sí. Ay, cuidado. Sí, es Vale, que ahora sí. todos estamos ahí metidos, somos muchos. ¿Ya? Sí, ¿Se ve? ya, perfecto. Bueno, esta historia que se hace, o sea, secuenciando el ADN de personas de hoy, de la Polinesia y de Sudamérica, llega a encontrar finalmente que por ahí del año 1100 hubo contacto entre personas de Sudamérica y de la Polinesia. Que es algo que había planteado un investigador, me parece que noruego, un explorador sueco o noruego, no me hagan mucho caso, porque luego ya vemos tantos artículos que... Pero este explorador había planteado la posibilidad de que viajaran de Sudamérica a la Polinesia en aquellos tiempos, y entonces construyó la balsa Kon-Tiki, que es famosísima en la historia, porque se dio cuenta, más bien su esposa fue, un día que estaban en la playa, en una isla de la Polinesia, de la dirección de los vientos, y se dieron cuenta que eso favorecía mucho la navegación en esa dirección, de las costas del Pacífico en Sudamérica hasta la Polinesia. No está muy claro si fue así o si fueron los polinesios los que fueron a Sudamérica, porque eran muy buenos navegantes. Pero es una cosa muy impresionante que todo esto se pueda descifrar a partir de secuenciar los genomas de las personas de hoy. Y además que me gusta mucho esta vamos a tenerlo en medida de lo posible, tratar fotógrafos, imágenes, tener un diseño que sea muy atractivo, perdón, pero que no sea caótico. ¿Por qué? Porque la ciencia es compleja, tenemos que ir de ahí para poder jugarla. Creo que es muy fácil, no es muy, cada vez más porque hay más campos de especialización, porque cada vez el conocimiento que ha construido en la ciencia es más grande. Eh, entonces, nuestro reto es... Ay, 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 este Zoom no me quiere. No, claro, claro que sí, mire, como dice usted, es que estamos todos aquí Está y toda la... por eso se aturde, ¿no? Pero adelante, si gusta, inclusive, Entonces, cuando estás contando algo complejo, pues necesitas que el diseño, la gráfica, te ayuden a entender eso. No que te confundan, no que esté llenos de cositas por todos lados, sino que tenga un sentido para que tú puedas acceder mejor a lo que te están contando. Y es parte de la historia también la gráfica. Y que tenga un valor estético, que sea algo que te guste ver. Eso nos parece muy importante en la revista. Bueno, ¿qué esperamos de los autores? Ya casi para terminar, pues que cuenten una buena historia real, una historia con suspenso, una historia de preferencia con personas en ella, eh, porque queremos que nos cuenten esto, ¿no? Cómo los científicos saben lo que saben, de qué manera llegaron a sus resultados. ¿Qué es la historia interesante? Es la historia apasionante.
que sean claros, por supuesto, ya hablamos de que esa es la base, sin sacrificar el rigor científico. Todo eso es un equilibrio, si se fijan, un poco difícil de alcanzar, ¿no? Y ahí hay posturas también. Hay quien considera desde la ciencia que tiene que dar cuenta de todos los detalles. En la divulgación no. No, porque en un artículo de divulgación pues no nos vamos a basar para reproducir un experimento. Para eso tenemos que ir a un artículo especializado, ¿no? Sino más bien hay que contar los detalles que son los esenciales, los importantes para contar esta historia, para contar cómo fue que llegaron a saber algo. Como les digo, que es lo más interesante. Bueno, aquí les puse rápidamente más portadas para que vean. Este es un artículo de un psiquiatra sobre pues cómo nos hemos sentido en esta pandemia, ¿no? Y lo que es el estrés asociado a la pandemia y cómo está el estrés y el miedo que uno tiene y qué podemos hacer para sentirnos mejor. Este fue sobre moda rápida, pues es un problema ambiental tremendo, el de la moda rápida, por eso se llama la industria que desviste al planeta, y que nos interesa mucho que los jóvenes conozcan eso, ¿no? Y que vayan viendo lo que implica el consumo desenfrenado de cosas. Y estas cosas que son la moda rápida, que son baratas, pero que al mes ya los lavaste 3 veces y no sirven, y todo el problema ambiental que esto genera. Sabemos que los jóvenes y las jóvenes, cuando tienen los recursos, pues se pueden volver unos consumidores tremendos, ¿no? Perdón, ando un poco ronca. Pero lo importante es que lo sepan, ¿no? Que sepan todo eso lo que implica. Sin sermonear a nadie, ¿no? Nada más ponerlo ahí. Este fue de esas preguntas que dices, bueno, ¿de quién es la culpa en un accidente aéreo? Y este fue un artículo que nos pareció un tema súper interesante para este público y nos lo escribió una autora que estudió ingeniería aeronáutica y en este momento está estudiando los temas de seguridad en relación a la aviación. Y es muy interesante porque cuenta cómo se hace una investigación de un accidente, qué cosas se toman en cuenta, qué se tiene que hacer desde la caja negra, que no es negra, aquí me enteré yo que era naranja, hasta muchas otras cosas. Y lo más interesante quizá es porque en general no es que se busque un culpable con nombre y apellido, se busca qué causó el accidente para prevenir que vuelva a ocurrir. Y ese es el núcleo del asunto de la seguridad en la aviación. Es bueno, y me gustó a mí mucho esta portada, me pareció muy limpia, muy bonita, a veces lo que es muy limpio y muy sencillo, minimalista, puede ser muy, muy atractivo visualmente. Y un poco para allá va el diseño en ese sentido. Esta de coronavirus mutantes, bueno, pues sí, es todo lo que tiene que ver con las variantes del coronavirus, que ahora pues sí me debo preocupar. El autor de este artículo dice sí y no, las dos cosas, y nos explica por qué. Bueno, ¿dónde están los extraterrestres? Pues sí, ¿no? Si estamos en un universo tan grande, con tanta estrella, con tanto posible planeta, ¿por qué no están? ¿No? ¿Dónde están? Y eso se explica con una cosa que se llama la paradoja de Fermi. Bueno, este es el de este mes, de mayo. No es cierto, ya terminó mayo. Terminó ayer. Y este es un artículo que tiene que ver con las nuevas misiones espaciales que han llegado a Marte recientemente, pero cómo el núcleo del asunto de estas misiones es la búsqueda del agua. ¿Hubo agua líquida? Sabemos que ahora hay agua, pero congelada. ¿Qué hubo en el pasado? ¿Y si hubo agua líquida, hubo vida en Marte? ¿Podría haberla todavía subterránea? Todo esto, y es como una historia de todas las misiones que han ido a Marte a tratar de responder eso, hasta las que están ahorita. Y bueno, este es junio, que salió el día de hoy, y es qué se está haciendo en México para desarrollar vacunas contra la COVID-19. Vieron ustedes que se presentó la vacuna patria, pero en realidad esa vacuna no se desarrolló en México, se desarrolló en Estados Unidos, en la Universidad de Texas y en un centro médico, el Monte Sinaí, en Nueva York. Lo que vamos a hacer aquí es producirlas y hacer las pruebas clínicas, pero el desarrollo original no se hizo aquí.
¿por qué importa que se haga aquí? Pues total, si ya lo hicieron allá, o ya lo hicieron en Inglaterra, o ya hay quién sabe cuántas vacunas. Bueno, importa porque pues no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia. Ya han visto que baja y luego regresa y baja y regresa. Afortunadamente ya hay estas vacunas, pero también están las variantes. Entonces es muy importante que México recupere su capacidad de desarrollar vacunas. Y digo recupere porque antes la perdiendo los años con la falta de apoyo. Entonces ahora hay varios grupos que siguen de varios edades del país que están y también pensar que pandemias a responder rápido. Si fue posible hacer vacunas, ¿no? Fue porque ya estaba el porque hay un gran conocimiento. Ya tenemos la genoma, ya podemos secuenciar los genomas. Agradecemos a todas y a todos ustedes que permanezcan con nosotros. En un momento ya regresa la doctora Estrella. Son temas de internet que pasan, ¿verdad? En este tipo de formatos, pero en breve continuaremos con la charla. Ya estoy aquí como un de acá, ¿verdad? Pues está. Ahora, lamentablemente, los grupos que están desarrollando estas vacunas tienen muy poco apoyo gubernamental. Desarrollar vacunas es muy caro y no están teniendo ese apoyo. Incluso la Universidad de Querétaro, que es una de las universidades que está haciéndolo, pues ha tenido que salir a pedirle dinero a la gente, hacer un vacunatón para poder desarrollar todo. Y no se imaginan lo gran, o sí se imaginan lo súper importante que es que desarrollen. Entonces, bueno, ese es nuestro número de junio. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, nos lo pueden hacer llegar para que ahorita que regrese Estrella Burgos podamos dar lectura a las mismas. Híjole, perdón. En estas se pierde mucho cada vez que me sacan. ¿Sabes qué? Voy a conectarme a mis datos de plano, porque mi no está. Bueno, hay la revista digital, ahí hay números completos desde marzo del año pasado, o sea, estamos poniendo en una edición especial digital. Y abajo está nuestra página web, donde pueden ver todos los números de portada, de toda la historia de la revista y muchas secciones. Entonces, voy a dejar de compartir. Muchas gracias. ¿Nos escuchas? ¿Carlos? Sí, adelante. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues bueno, eso es lo que yo les puedo contar de mi experiencia haciendo divulgación con niños y jóvenes y la experiencia del equipo que hace la revista, como ves. Y pues ahora todas las preguntas que ustedes quieran. Claro que sí, muchas gracias. Ha sido bastante enriquecedora. Los ejemplos han sido pues bastante claros, toda la experiencia y expertise que se tiene. Tenemos de hecho ya algunos comentarios, algunas felicitaciones. José Novoa nos dice, las historias importan mucho, pero importa más la forma como se cuenta. Felicidades por esta gran labor. Gracias. De igual manera, René Hernández nos dice, me encantan tus charlas, Estrella, gracias por lo del día de hoy. Una pregunta, ¿qué tan difícil ha sido realizar divulgación en esta época de pandemia? Pues sí ha habido muchos retos. Digo, los evidentes, que son los retos de los problemas financieros que está teniendo todo el mundo, todo el planeta. El problema de que nuestra revista pues tuvimos que reducir mucho el tiraje porque pues la gente no estaba yendo a comprar revistas. Pero el reto más importante ha sido tratar de responder a preguntas sobre esta pandemia
en una revista que sale cada mes, ¿no? Nosotros no estamos en la noticia de ahorita, de antier, de hace 2 horas, pero eso nos da una ventaja y nos da la ventaja de que podemos tomar cierta distancia y ver las cosas ya no en esa inmediatez. Entonces, tratar de hablar de lo que hay atrás de las noticias, como este asunto de las variantes del coronavirus, o las vacunas que se están desarrollando, o el artículo que publicamos de cómo funcionan todas las vacunas que estamos usando ahora, ¿no? O sea, hemos tenido un poco de oportunidad de hacer eso. Ahora, eso ha cambiado toda nuestra programación eh, y nuestra atención, porque también tenemos que estar muy pendientes de todas las noticias falsas que hay alrededor de la pandemia y tratar de explicar por qué eso no es cierto. Y bueno, ahora nos vamos a enfrentar nos estamos ya enfrentando al problema de la gente que se asusta mucho porque es una vacuna, pues hubo 3 casos en 1 millón de coágulos, ¿no? Y piensa que le va a pasar y hay que explicarle por qué se tiene que vacunar de todos modos. Entonces, como responder a tiempo a las necesidades de informar sobre el problema y además hacerlo con restricciones muy fuertes. Nosotros casi la mitad de nuestro equipo ya no trabaja con nosotros por problemas de presupuesto derivados de la pandemia. Entonces ahorita somos un equipo muy chiquito haciendo Muchas, esto. muchas gracias. Nos pregunta Jaime, ¿cómo balancear el rigor científico con el lenguaje coloquial y los medios digitales tan inmediatos para difundir avances científicos y que estos tengan impacto cultural? ¿Cómo balancear el lenguaje del rigor científico con los medios digitales, ¿no? Tan inmediatos. Ujú. Pues bueno, eso es todo un reto. Y ahí también o sea, tiene mucho que ver que entiende uno por rigor científico. Como decía yo hace rato, ¿no? Hay quienes piensan que si no damos todo el detalle de su investigación, va a estar mal, ¿no? Entonces, el balance depende de qué detalle necesitas dar para que se entienda el trabajo, para que se entienda su sentido y para que se entienda el contexto. Y con los nuevos medios, lo bueno es que podemos aprovecharlos mucho para visualmente darle a la gente cosas que sería muy complicado explicar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, el desdoblamiento de una proteína, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que visualmente se puede abordar mucho mejor, a reserva de explicarlo, pues, pero yo creo que los nuevos medios nos dan oportunidades de contar la historia con muchos más recursos. Esa historia, pero con más recursos. Y eso nos ayuda con la complejidad de la ciencia, creo. Ahora, hay que estar todo el tiempo muy pendientes de que de veras lo que uno dice, pues es así como se ve en la comunidad científica, que ese es el consenso al que se ha llegado a la comunidad científica. Y digo el consenso y no digo la verdad porque pues en la ciencia nunca se habla de la verdad absoluta, ¿no? Todo el mundo sabe que la ciencia se revisa a sí misma y que va incorporando nueva evidencia y que incluso cuando hace falta pues cambia una teoría completa, ¿no? Pero creo que si lo sabemos integrar nos puede ayudar mucho, que hoy podemos hacer mucho más gracias a eso también. Muchas gracias. Irma Hernández dice, saludos Estrella Burgos, soy tu fan. Excelente trayectoria en el maravilloso camino de la divulgación de la ciencia. Muchas gracias. Saludos. Araceli Pérez nos dice, hola Estrella, me gustaría tomar el diplomado de divulgación de la ciencia de Universum. ¿Cuándo se activará para poder tomarlo? Pues mira, todavía no sabemos porque todavía no tenemos una fecha para reabrir las instalaciones, pero yo espero que sí sea este año. El diplomado ha estado en un impasse desde antes de la pandemia porque se estuvo revisando todo el programa del diplomado, incorporando cosas nuevas, cosas muy importantes. Entonces, pues yo espero que sea hacia finales de este año, pero pues hay que estar pendiente en la página de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Lo que sí se hizo fue que se dio un diplomado de periodismo científico, que no sé si ya se terminó de dar, ese fue en línea. Y también te invito a que consultes la página de SOMEDICIT, donde hay un curso en línea de comunicación de la ciencia. No sé tampoco, bueno, y también tenemos uno de periodismo científico en el que yo coordiné. Tenemos esos dos, pero no estoy segura cuándo abren. El nuestro, el de la DGDC, que es presencial, espero que se habla pues a fin de año. No lo sé, quizás hasta el año próximo. Muchas gracias, nos dice Karina Manrique. ¿Cuáles son los libros que recomienda para niños de 4 años en términos de divulgación? Bueno, tan preciso como de 4.
Eso habría que preguntarle a Ivy, ¿no? A gente más experta que yo. Pero la verdad es que hay muchos muy buenos. Hay libros excelentes de divulgación en español, de muchas editoriales. Y hay editoriales que hacen cosas muy, muy bien. Por ejemplo, Castillo, que fue donde yo trabajé mis libros de preescolar, por eso puedo recomendar porque los conozco. El Fondo de Cultura tiene un catálogo de libros para niños magnífico. La editorial SM también. Entonces es cosa de buscar y generalmente en esos libros te dice los rangos de edad para los que se recomiendan. Entonces ellos saben mucho más que yo cuáles serían para esa edad en particular. Muchas gracias. Pues parece que por el momento son las preguntas y comentarios que tenemos. De todas maneras, ¿nos podría recordar en dónde la podemos localizar o alguna red social para, por si alguien tuviera alguna otra duda o tema? Sí, claro. Les pongo mi correo por aquí. A ver, Sí, claro que sí. es que ya cerré el PowerPoint. Espere. No, sigo compartiendo pantalla. No, ya no, ¿verdad? No, ya no. No. Espérenme un segundito. Aquí lo voy a poner en mi PowerPoint, aquí abajo. Muchas gracias. De todas maneras, le recordamos a todo el auditorio que esta plática quedará guardada en el canal oficial de YouTube de Citnova Hidalgo, asimismo en la página de Facebook de Citnova Hidalgo. A ver, un segunditito y enseguida se los pongo. Ahí va. ¿Cómo se llama la página de YouTube? Citnova Hidalgo. Zeus. Sí, Citnova. Zeus Sí, solicita. sí. Eso sí. Ahí lo ven, ahí abajo está mi correo. Y bueno, y pueden revisar aquí la revista y acá y acá. Espero que sí les haya ya dado por lo menos la idea que yo tengo de cosas que nos ayudan a hacer divulgación para niños y jóvenes. Cosas que no nos ayudan, por supuesto, es todo lo que no es correcto, que anda allá afuera, sobre todo en las redes, y, y la trivialización de muchos contenidos, de un montón de cosas, pero también en mi experiencia, y me gustaría concluir con eso, los niños y los jóvenes son un público difícil porque son un público muy exigente, porque son un público que pregunta mucho, que es muy curioso, que a la primera no te va a decir, ay, sí, ¿no? Yo quería hacer una colección de libritos que se llamara la colección No Te Creo, que finalmente es la actitud científica, ¿no? Y es, a ver, no te creo, a ver, convénceme. Uno los tiene que convencer y los tienes que convencer con evidencias, con buenos argumentos. Entonces, y además, una vez que algo les interesó, es difícil que se vayan, se quedan contigo, se quedan con la divulgación. En ese sentido también es un público como muy noble, ¿no? Que aprecia mucho ese esfuerzo. Eh, y trabajar para ese público, déjenme decirles que pues es todo un gozo. También se sufre, porque luego no sabes cómo explicarnos. Y entonces ahora cómo les hablo de las distancias en el universo y cómo sabemos la edad del universo, ¿no? Y hay que pensar mucho en términos de analogías, en términos de metáforas, pero que sean las correctas y no pierdas el rigor científico, no abusar de eso tampoco. Y de cosas que puedan, ¿no? Pues inmediatamente llamar su interés, porque ahora si no es inmediato, pues ya no se interesa, ¿no? Porque la competencia allá afuera está muy ruda. También es cierto que hay grandes productos de divulgación el día de hoy, muchos más que hace años, donde tienen mucho para elegir, de cosas bien hechas. Entonces también uno se tiene que esmerar mucho. Muchas gracias por todas estas palabras. Últimos comentarios. Zeus dice, gracias Innova y gracias Estrella. Jaime dice, gracias por la charla, muy instructiva e inspiradora para generar mejores contenidos. Asimismo, confirmamos que el canal de YouTube se llama Citnova Hidalgo. Pues a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, muchísimas gracias Estrella por esta ponencia. Ha sido un gusto tenerte. Y a toda nuestra audiencia les recordamos y les invitamos que cada martes tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde. Nos vemos la próxima semana ya que tendremos la participación de la doctora
Silvia Ambrosio con la conferencia Hablemos de Mujeres y Estrellas. Entonces regístrense y nos vemos aquí. Muchas gracias, Estrella. Carlos, muchas gracias a todos los que están aquí, que vinieron a esta plática, aunque sea virtualmente. Ojalá la próxima nos veamos allá. Así es, esperemos que sí, que ya muy pronto nos veamos por aquí, por el Sinoma. Pues muchas gracias, muchos saludos a Renata y a todos. Que tengan pues ya un resto de semana muy, muy bueno. Y cuídense. Igualmente, muchas gracias. Hasta la próxima, buena tarde.